Los factores del aprendizaje están divididos en tres, los cuales son factores biológicos, factores cognitivos y factores ambientales. Dentro de los factores biológicos tenemos algunas fases fisiológicas del aprendizaje. En estas tenemos que procesos como la memoria, la capacidad de aprendizaje y la atención dependen mucho de lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, ya que éste se encarga de recibir, enviar y procesar los impulsos nerviosos. Dentro de esto también tenemos dos mecanismos que influyen mucho en el aprendizaje, donde el primer mecanismo es el de la habituación o adaptación celular a los diferentes estímulos que se pueden presentar, y el segundo mecanismo es conocido como la plasticidad del sistema nervioso. Esto puede evidenciarse en lo que es la capacidad de las células para poder modificarse cada vez que la persona aprende algo nuevo. Puede ser, como ejemplo, el aprender un nuevo idioma o aprender a tocar un instrumento. Los factores biológicos están compuestos por lo que es la herencia biológica, la maduración y las diferencias individuales. Dentro de la herencia biológica tenemos que esta consiste en rasgos, características o caracteres de naturaleza innata que son transmitidos de padres a hijos durante el proceso de reproducción, como por ejemplo el temperamento. Por otro lado tenemos que la herencia biológica es la que determinará si las cosas marchan bien o no, ya que existen características que pueden favorecer o perjudicar el aprendizaje, como es el caso de algunas enfermedades heredables, como trastornos de esquizofrenia o también lo que es la dislexia. La maduración es aquel proceso secuencial natural que se da con respecto a los cambios físicos y conductuales. Un ejemplo de esto es cuando los niñas llegan a la etapa de la adolescencia y comienzan a ver este tipo de cambios físicos en su cuerpo. Por ejemplo, en caso de las niñas se da lo que es el crecimiento de los senos, ensanchamiento de las caderas, incluso ya la presencia de lo que es la menstruación. Y en caso de los niños, pues se les comienza a notar lo que es un ensanchamiento de hombros y un engrosamiento de su voz, entre otras características. Por último tenemos lo que son las diferencias individuales. Un ejemplo de esto puede ser en gemelos, donde uno puede ser más valiente, más sociable, más inquieto, mientras que el otro puede ser más miedoso, puede ser más tímido, puede ser más reservado. Sin embargo, estas características van a tener una gran influencia en los resultados de su desarrollo conforme ellos vayan aprendiendo. Aunque la verdad no siempre tienen que ser en estos casos, ya que todas las personas contamos con nuestras diferencias con las cuales hemos ido desarrollando nuestras formas de aprender, y esto es lo que nos hace realmente diferentes y al mismo tiempo podemos complementar o podríamos ser complementarios a otras formas de aprender. Los factores cognitivos. Los factores cognitivos son los procesos relacionados con la adquisición de conocimientos mediante información recibida del ambiente y del aprendizaje. La atención es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos más relevantes, es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención. La atención selectiva sería la capacidad de una persona para focalizar su atención en una fuente de información única, obviando todos aquellos estímulos que puedan llegar a interferir. La atención dividida o distribuida. En este tipo de atención tiene lugar cuando una persona está realizando varias tareas a la vez y va distribuyendo sus capacidades perceptivas en cada una de estas acciones. Y atención sostenida y vigilancia. Con este término se hace referencia a la atención mantenida de forma persistente en un mismo estímulo durante un periodo de tiempo prolongado. Motivación.
A la motivación se la puede definir como una acción dirigida a alcanzar un fin, o como un impulso interno para comportarse de una manera particular ante una tarea, que permite analizar las diferentes individualidades que aparecen durante el desarrollo cognitivo. La motivación intrínseca es el medio para encontrar la satisfacción dentro de uno mismo. Los motivadores intrínsecos pueden ser la curiosidad o la aceptación de un desafío nuevo. Y la motivación para el logro es el impulso de superación en situaciones de rendimiento. Es la preocupación por hacer las tareas cada vez mejor, por lograr objetivos difíciles y por alcanzar un nivel de resultado óptimo. Los instintos, los impulsos, las necesidades, la activación y los procesos cognitivos son parte de conceptos que se han usado para el comportamiento humano. Estos relacionados a las metas, los planes y la planificación que se tengan. Las actitudes son la predisposición afectiva ante diferentes situaciones. La memoria es la capacidad de evocar, retener y fijar recuerdos que llegan a ser situaciones o imágenes que nos ayudan positivamente en nuestro aprendizaje. Esta se encuentra en la corteza del cerebro. La inteligencia es la capacidad de entender el mundo y enfrentarlo, mientras que la inteligencia emocional es la habilidad para expresar, evaluar, valorar y controlar las emociones. La personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo. Según Piaget, la maduración, la transmisión social, la actividad y la tendencia al equilibrio son factores que influyen en el pensamiento, por lo que estamos en una constante interacción entre la mente y el ambiente. Según Papalia, el desarrollo está en base a los diferentes enfoques: conductista, psicométrico, piagetiano, procesamiento de la información, neurociencia y contexto social. Yo voy a hablar acerca del factor ambiental en el enfoque contextual social. Las interacciones sociales con adultos contribuyen a desarrollar la competencia cognitiva mediante las actividades compartidas en los niños. Esto quiere decir que pueden ayudar a aprender o a generar nuevos conocimientos y valores importantes para su cultura en los niños. Con esto se llega a la totalidad de que las influencias sobre el desarrollo no son hereditarias, sino son fruto de las experiencias. La alimentación. La malnutrición severa es más problemática durante el desarrollo prenatal, ya que produce una disminución de neuronas y de células gliares. Tras el nacimiento, la malnutrición impide el desarrollo celular y afecta a todas las medidas de desarrollo cognitivo, por ejemplo en los test de inteligencia. Los estilos parentales son demográficos, autoritarios, permisivos e indiferentes. Los estilos prenatales demográficos hacen que los padres sean demandantes, razonables a sus hijos, sean exigentes y flexibles de una forma equilibrada. También pueden ser afectuosos, cariñosos, tolerantes, respetuosos y de igual manera escuchan y expresan los puntos de vista de sus hijos. Los estilos parentales demográficos en los hijos son los autoconceptos y autoestimas ajustados, madurez personal, social y moral alta. Los estilos parentales autoritarios en los padres quiere decir que son poco receptivos a las inquietudes de sus hijos, toman decisiones con poca colaboración de sus hijos y suelen recurrir a procedimientos de fuerzas y castigos. Esto quiere decir que son muy exigentes e injustos con sus hijos. En cambio, los hijos muestran bajo ajuste social, tienen baja autoestima, son conformistas y suelen tener bajo rendimiento académico. Y en los estilos parentales permisivos, los padres suelen ser despreocupados y desinteresados. Esto quiere decir que no hacen demandas ni controlan, tampoco imponen normas básicas de convivencia y presentan escasos valores. Y esto lo utilizan como un instrumento educativo. Los hijos tienden a ser inmaduros, muy poco persistentes al momento de realizar actividades, son violentos y desobedientes. Estilos parentales indiferentes. Los padres no se hacen responsables en la educación de sus propios hijos, no son comprometidos en sus tareas y no los apoyan en su educación. Estilos parentales indiferentes. Los hijos tienen poca tolerancia a la frustración y poca dedicación en sus tareas. Trastornos específicos del aprendizaje. Este trastorno es un problema relacionado a la educación
y a la adquisición de información. No es persistente con la edad del individuo. Esta abarca una serie de inconvenientes en la persona, como en las matemáticas, lecturas, escrituras, entre otras. En la escritura el niño no tiene dificultades con la mano al momento de manejar, sino en su forma de escribir. Discalculia. Aquí el individuo tiene problemas para resolver problemas matemáticos y numéricos. Muchas gracias.